dudan, yo lo sé, yo entiendo, pero vamos a mandar uno en el chat. Yo entiendo que lo entiendo, yo lo entiendo. ¿Ok? Estamos grabando, chicos, no se me olvidó grabar hoy. Gloria a Dios, por eso estamos en parte 5. Oh my gosh, parte 5 de el arte de la guerra espiritual. Estamos aquí para batallar y saber cómo batallar de forma muy interesante. Desde que yo llevo enseñando esto, vamos una guerra espiritual brava, ¿sí? Nosotros tras bambalinas vamos en guerra espiritual brava, pero para eso estamos hey, que hemos hablado tanto con Josué, acabamos de terminar Josué en Awaken the Bible. Manden un 2 en el chat los que están en Awaken the Bible en las mañanas. Acabamos de terminar Josué, ¿sí? Y es tremendo todo lo que el Señor nos enseña. Yo les decía a los chicos, Josué habla de que cuando vemos guerra, cuando vemos batalla, ellos no decían, ay no, guerra, batalla, que era lo que decía el pueblo de Moisés, como no, guerra, batalla, ya morimos, ya tal. Ellos veían batalla y veían victoria y veían botín. Entonces, cuando nosotros vemos batalla, como esta generación, no vemos, pues yo veo guerra espiritual, yo no veo derrota, yo no veo miedo, yo veo botín detrás, yo veo victoria tras victoria y yo veo vivir en una vida de victoria en victoria, de gloria en gloria y recibiendo lo que el Señor tiene para nosotros, pero tenemos que aprender a batallar, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, tenemos que aprender sobre cómo podemos movernos, ¿sí? En esto, y para eso estamos, ¿ok? Entonces hemos hablado de restaurar el altar, hemos hablado de que más grande el enemigo, más grande el respaldo, ¿sí? Hemos hablado de la importancia de la fuerza espiritual, que fue la última vez que hablamos, digamos, de esto que es la fuerza espiritual, y hemos hablado de saber también tu llamado y dónde estás entrando, no simplemente entrar donde sea, porque la gente entra donde sea y por eso se equivocan. Cuando escuchan la voz de Dios, ¿cuándo es la última vez que tú escuchaste una iglesia? Y ojalá que tú hayas estado en una iglesia donde te dicen, no, es que el llamado para estar en esta iglesia lo recibimos de Dios, Dios nos envió, Dios nos tiene acá, hubo señales, prodigios para estar en esta ciudad, para estar en este lugar, Dios nos dio la propiedad, algo sobrenatural, no, simplemente abrimos iglesia porque aquí es donde vive mi mamá y porque allí cerca es donde estamos, y bueno, estamos aquí, ¿sí? Esa es la diferencia. Cuando tú entras en un llamado, tú entras en tu llamado, tú estás con lo que Dios te dijo que estés, hay un respaldo diferente. Entonces, les doy ahí como rápidamente lo que hemos estado hablando, restaurar el altar, confiar en el respaldo de Dios, moverse en el campo que el Señor nos da y también movernos en fe, ¿ok? Tenemos que movernos en fe, ¿sí? Y en la fuerza espiritual que nos da. Hoy vamos a hablar, hoy yo no sé cuántos puntos voy a hablar, tengo tantos puntos en la mente, estuve preparando esto y sentí que el Señor me cambió el mensaje 2 minutos antes, que no es, a mí me molestan los chicos del liderazgo, que yo siempre digo que el Señor me cambió el mensaje, pero es que es verdad. O sea, ¿yo qué puedo hacer si está al final de la canción? Y el Señor me dice Nehemías 4, entonces tenemos que ir a leer Nehemías 4, ¿sí me entienden? Entonces ya tengo entonces, o sea, tenía 3 puntos en mente y ahora tengo otros 3 puntos, entonces no sé si vamos a hablar de 6 puntos, vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos va. Estamos en tiempos de guerra, significa que estamos en tiempos de victoria, amén. Entonces vamos hacia eso, vamos hacia, vamos a ver hacia dónde vamos. Nehemías 4. Nehemías 4, vamos a Nehemías 4, chicos. Listo, vamos a Nehemías 4, ok. Vamos a leer, o sea, yo les estoy dando Biblia, parce, ya. O sea, yo quiero que ustedes se acostumbren a la palabra, ok. Listo. Número 1, cuando yo Sanbalat, ¿quién es Sanbalat? Sanbalat y Tobías los van a escuchar, es ese tipo de gente que no tiene otra meta que destruir tu meta, ¿ok? Ellos no tienen una meta en sus vidas, ellos no quieren ser nada, no quieren ser nadie, no quieren llegar a ningún lugar, su única meta es destruirte, ¿ok? Y te vas a encontrar con gente así. Yo te estoy preparando para que cuando tú estés en un negocio, cuando tú estés en un ministerio, tú estés en algo de impacto, a lo que el Señor te llame, vas a encontrarte con gente así. Y no te sorprendas ni te espantes cuando te encuentras con gente así, porque el Señor lo declaró desde antes. ¿Y para qué lo declara desde antes? Para que tú sepas, ok, no soy, y lo hemos repetido varias veces, no soy reactivo.
Una persona reactiva es una persona del mundo, una persona que simplemente la vida le va pegando, y como que, bueno, reacciona de la manera que puedo y trato de sobrevivir. Una persona proactiva es un intercesor, una persona que Dios le mostró desde antes que venía y se preparó, ¿cierto? Y soldado avisado no muere en guerra, ¿cierto? Eso no lo dice la Biblia, pero bueno. Nehemías 4. Vamos, listo. Cuando yo Sanbalat, ¿cierto? Sanbalat y Tobías, acuérdense de esos nombres. Cuando yo Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, ¿qué pasó? Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, ¿ok? Entonces, cuando el enemigo, y yo lo he hablado muchas veces cuando hacemos esta alegoría del fútbol americano o de fútbol, pero fútbol americano tiene como esa alegoría súper fuerte. Tú ves y ellos se preparan un lado, la ofensa, y luego el otro lado la defensa, y la defensa, su única meta es parar el avance del balón. ¿Okay? Yo quiero que tú me escuches. Es parar el avance, esa es su única meta del balón. Ellos pueden, otros jugadores pueden avanzar, otros jugadores pueden estar allá, ellos no les importa, ellos les importa parar el avance del balón. Y el equipo que gana es que puede avanzar el balón hasta la meta, ¿sí? Entonces, no te sorprendas cuando en la vida tengas personas que quieren parar el avance del balón. ¿Cuál es el balón? El reino. ¿Ok? O sea, lo que quieren es parar el avance de aquello que tú estás construyendo en Dios, porque quieren parar el avance del reino. ¿Sí? Y tú tienes que escuchar eso, porque el mundo es un mundo que está en guerra entre dos reinos. ¿Sí? Yo escuchaba mucho, de hecho, un gurú súper fuerte de nueva era se convirtió a Dios y él decía, a nosotros nos venían gente del Islam, nos venían gente budista, nos venían gente hindú y como que todos los duros como que súper bien, pero el momento que mencionábamos el nombre de Jesús o alguien venía a mencionar el nombre de Jesús, ellos cambiaban y cambiaban el rostro y decían, no, o sea, no, no, el nombre de Jesús no, y tal. Y él dijo, yo quiero, o sea, yo estoy dando estas conferencias, estoy dando esto, que él creía que estaba ayudando, pero entonces él empezó como a inspeccionar fruto y dijo, no, o sea, la gente después de venir a estos retiros, pues obviamente súper espirituales, nueva era, constelaciones familiares, todas estas cosas, decía, no, pero yo veo que la gente sale de acá y se están suicidando, se están divorciando, están teniendo todo esto, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y él dijo, voy a buscar y voy a buscar en la Biblia. Entonces él entendió y él entendía lo de los yugos porque nueva era, y no sé por qué les estoy contando esto, pero en nueva era por ejemplo el yoga, todo esto, el yoga significa yugo, ¿sí? Yoga significa yugo para los que practican yoga. ¿Qué es yugo? Tú entras bajo el yugo de un demonio o de un espíritu. ¿Qué es entrar bajo el yugo? Entrar a subyugar, a ser siervo de ese espíritu. Cada posición de yoga, si tú lo estudias a nivel espiritual, es una posición de adoración que te abre en el espíritu para recibir la posesión de un demonio. Es súper fuerte. Entonces, cuando tú entras bajo ese yugo, por eso es yoga, entonces tú estás entrando bajo una posesión. Es súper fuerte. Entonces, ellos entienden lo que es yugo. Entonces, esta persona entró a estudiar y entró a estudiar la Biblia, la vida de Jesús. Y él decía, bueno, porque la gente sigue a Jesús y todo esto, va a empezar a estudiar la vida de Jesús. Empezó a estudiar la vida de Jesús y llegó a la parte que dice, vengan a mí todos los cansados y trabajados, yo los haré descansar, porque mi yugo, ¿sí? Es fácil y mi carga es ligera. Entonces él dijo, yo entiendo lo de los yugos y él entendía que podía tener muchos yugos, entonces dijo, voy a entrar bajo el yugo de Jesús un tiempo y voy a hacer todo lo que dice la Biblia por un año. Esta es gente muy disciplinada, entonces él dijo, voy a hacer todo lo que dice la Biblia y voy a seguir a Jesús por un año y entrar bajo su yugo, porque aquí dice que su yugo es fácil. Entonces voy a entrar y él entró, tal manera que ya ahí el Señor abrió sus ojos y él tuvo que salir de todo lo de nueva era, tuvo que renunciar a un poco de cosas y cuando él declaró, estoy siguiendo a Jesús, todos los otros gurús se le voltearon, se manifestaron, empezaron a maldecir, casi lo matan y todo. ¿Por qué? Porque la clave de ellos era parar el avance de Jesús. Sí, y es lo mismo que tú ves en el Islam. ¿Cuál es la clave del Islam? Parar el avance de Jesús. ¿Cuál es la clave del comunismo? Parar el avance de Jesús. ¿Cuál es el gran enemigo del comunismo?
¿Por qué es el cristianismo o Cristo el gran enemigo del comunismo? Porque el comunismo te dice, solo tú puedes creer en nosotros, en el gobierno, es algo ateo completamente. Tú solo puedes creer en nosotros el gobierno. Entonces, ¿cuál es la gran amenaza? Que las personas puedan creer en algo más, creer fervientemente, fuertemente, para no seguir al gobierno y no seguir eso que todos están imponiendo sobre todos. Entonces, ¿por qué en Corea del Norte es ilegal el cristianismo? ¿Por qué en China es ilegal el cristianismo y luego las iglesias que tienen son monitoreadas y están reescribiendo la Biblia? Porque lo primero que hizo Cuba con Fidel Castro fue tratar de eliminar completamente todo el pensamiento, quemar los libros y eliminar a los que ellos denominaban los cristeros, ¿sí? Los que creían en Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una enemistad entre el mundo, cualquier doctrina, y Jesús. ¿Sí? Y eso se llama el espíritu del anticristo. ¿Sí? El anticristo sí va a ser una persona, todo esto en los últimos tiempos, pero la Biblia dice que el espíritu del anticristo estaba entre los hermanos desde los apóstoles. ¿Qué significa? ¿Quién se movía en el espíritu del anticristo? Todos los que sean anticristo, todos los que sea en contra de Cristo, que es el Islam, que es los mormones, que es los testigos de Jehová, que es el comunismo. Todo esto es el espíritu anticristo. Hay personas que se van a mover en ese espíritu fuertemente, ¿cierto? Entonces un Hitler se movió en el espíritu anticristo re fuerte. ¿Por qué? Porque quería absolutamente sacar del mundo a todos los judíos. Pero también un Stalin, también un Mao Zedong, sí que cambió, que mató un poco de gente. Pero bueno, no sé por qué estoy hablando de historia. Pero pues quiero que ustedes tengan un poco más de entendimiento, sí, quiero que entiendan un poco más qué es lo que se mueve a nivel espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Tú te estás moviendo en el espíritu. Claro, tú estás construyendo, tú estás y no te das cuenta que Songo Sorongo, tú estás en una vigilia, Songo Sorongo, tú estás orando, Songo Sorongo, tú estás acá, tú estás emprendiendo con una idea que el Señor te entregó en un sueño, tú estás haciendo esto, haciendo lo otro, haciendo empresa, haciendo pues, lo que sea, entretenimiento, siendo influencer o estando en la casa construyendo un matrimonio y una familia en Dios que manifiesta el reino de Dios, yendo, educando a tus hijos, lo que sea, estás estableciendo el reino de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Tú no te das cuenta que estás declarando guerra a nivel espiritual, porque estás entrando a ocupar lugares que estaban ocupados por el enemigo antes. Entonces, ¿qué pasa? Estás empezando a avanzar el reino y sí o sí, el enemigo va a tratar de empujar hacia atrás. Pero, ¿cuál es tu bendición? Que en tu equipo está Jesús. Ya, papá. Entonces, claro, va a haber algo que te empuja hacia atrás. Pero lo que yo hablaba el otro día, es normal tener guerra, pero no es bíblico tener derrota. ¿Ok? Normal tener guerra, pero no es bíblico tener derrota. Entonces dice, ellos van a avanzar el reino. Sanbalat y Tobías están tranquilos, man. Ellos están tranquilos en lo suyo, nada. Es solo cuando pasa algo, cuando ellos vuelven a edificar lo que estaba arruinado, que se levanta este espíritu. Dice, cuando yo que edificábamos el muro, que estamos restaurando el altar, que estamos levantando lo que Jesús quiere, que estamos estableciendo su reino en la alcaldía, en gobierno, en unidad en la iglesia, nosotros los jóvenes lo estamos levantando, estamos evangelizando, estamos tomando territorio constantemente. Entonces dice, ahí se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio. Y vas a escuchar esto, que es lo que el Señor nos declara, que es lo que ellos hablan. Pero lo habla desde afuera para mostrarnos, esto es lo que les van a hablar, pero son mentiras, no es verdad. Entonces, primero, dice, habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, delante del ejército de Samaria. Dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? Primero, va a atacar tu fuerza y va a declarar sobre ti. Por eso yo diría, o sea, hay una cosa loca que la gente dice guerra espiritual, pero mucha de la guerra espiritual es mentalidad, ¿sí? Si tú vives en una mentalidad de víctima, te van a comer, ¿sí? Si tú vives en una mentalidad que yo soy el peor, te van a comer, ¿sí? Tú tienes que en algún momento creer lo que el Señor dice sobre ti para moverte en el llamado que Dios tiene para ti, porque el enemigo constantemente te va a hablar para sacarte del propósito. ¿Sí? El enemigo constantemente te va a tratar de hablar al oído, susurrar para sacarte de lo que Dios ya habló de ti. Entonces, lo primero que él dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? Débiles.
les declara de una, pum, así como Dios cuando llega a tu vida, declara de una identidad, el enemigo cuando llega a tu vida, declara de una identidad falsa o una identidad pervertida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Débiles, judíos, de una declara, ustedes son débiles. ¿Sí? Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios, o sea, que no quiere el enemigo, que tú restaures el altar. El enemigo está súper feliz con una iglesia que no toca lo espiritual. El enemigo está súper feliz con una iglesia que no es esencial. ¿Sí? A mí eso, o sea, a mí hasta este día me toca. O sea, cuando fue lo de COVID y dijeron, cierren las iglesias porque no son esenciales. ¿Por qué? Porque el enemigo está súper feliz con una iglesia que no es esencial. Pero cuando la iglesia se mueve en milagros, cuando la iglesia se mueve en poder, cuando la iglesia se mueve en la voz de Dios, tú paras de ser alguien que es un nicho, que son eso y son los de running, a ser unos que son absolutamente esenciales. ¿Qué pasa en gobierno hacia adentro? Ellos todos quieren saber el futuro y todos quieren saber qué está moviéndose en lo espiritual. O sea, te lo digo desde adentro, te lo digo desde lo que yo he visto, experimentado, he visto a nivel local, a nivel gubernamental, a nivel nacional. ¿Sí? Yo lo veo, yo he estado allá adentro. ¿Sí? Yo he estado, mis papás tuvieron la gracia, el privilegio y a veces otras cosas de estar allá dentro, de ver lo que se movía. Ellos todos quieren saber a nivel espiritual. Tú te vuelves esencial cuando escuchas la voz de Dios. Yo les dije, les conté un día. O sea, claro, yo entro, yo escucho la voz de Dios, les digo la estrategia, ellos me dicen, sí, nosotros también escuchamos esto de una bruja. Ah, ok, o sea, estamos, claro, o sea, yo entro, pero entro a un nivel más alto espiritualmente, que tú necesitas estar alto espiritualmente. ¿Sí? Que tienen en nómina brujos, que tienen en nómina personas que los consultan. Entonces yo entro ahí, claro, como Daniel, como José, entro escuchando la voz de Dios, trayéndoles la estrategia de Dios y llega un momento, o Moisés, que llega un momento que Moisés muestra la serpiente, ¿sí? Como la vara y los brujos, ¡pum!, muestran la serpiente como la vara. La segunda, hacen la segunda señal, los brujos hacen la segunda señal, Moisés hace la tercera señal, los brujos hacen la tercera señal y ya Moisés hace la cuarta señal y ellos dicen, esto es el dedo de Dios, ¿sí? O sea, ellos pueden llegar hasta un nivel, ¿sí? Y pueden batallarte a un nivel, pero cuando tú vas al siguiente nivel, ya lo que es el enemigo ya se desocupa, ya lo que ocupó el enemigo ya no tiene más poder, ¿sí? Entonces tú tienes que procurar llegar a ese siguiente nivel, restaurar el altar, porque el enemigo no está tocado ni lo molesta una iglesia que no se mueve a nivel espiritual, una iglesia que no ayuna, una iglesia que no ora, una iglesia que no ayuna es débil, ¿sí? Si tú no ayudas, si tú no ayunas y oras, eres débil espiritualmente. Y tiene que llegar el momento que tú pasas de ser como una persona de, no, es que voy a volver atrás, vuelvo al mismo pecado, voy, a veces no voy, no me dan ganas, si me dan ganas, a ser una persona que se establece en la palabra de Dios, en el ayuno, en la oración, y tú pasas de ser una persona que simplemente está a ser una persona que Dios dice, ok, puedo confiar en esta persona y liberta a otros. Yo lo envío, ok, entonces vaya usted a sanar a los enfermos, vaya usted a liberar a los cautivos, ¿sí? El Señor no quiere que tú te quedes 40 años en el Evangelio creyendo en Jesús y en la misma situación. Hay algo mal ahí. Hay algo mal si tú entraste al Señor y 40 años después estás en la misma situación de adicción, en la misma situación de todo, en la misma situación económica. Yo he visto eso tantas veces y también veo personas que entran y el Señor les cambia la vida, pero porque entraron en el Espíritu, no creyeron y fueron una vez, ¿sí? O fueron cada domingo, cada 15 días o cada mes. Fueron y entraron al Señor y ahí tú empiezas a molestar en el Espíritu, pero también hay más respaldo del Señor. Porque acuérdate que tú no estás jugando por tu propio equipo, estás jugando en el equipo de Dios. ¿Sí? ¿Qué aprendimos con Josué? ¿Son por nosotros o son en contra de nosotros? No, yo estoy delante del ejército de Dios. O sea, o estás en contra de mí, allá delante mío, y yo te bajo, o tú estás atrás mío y vas a ver mi victoria, porque yo estoy delante del ejército de Dios. Cuando tú te vuelves parte del ejército de Dios, hay una victoria que el Señor hace por medio de tu vida, pero tienes que volverte parte. Entonces dice, se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios, acabarán en un día. ¿Qué te quiere decir el enemigo? No, esto es algo de demasiado tiempo. No lo vas a ver en tu generación.
¿sí? El enemigo siempre quiere empujar, no, es demora, demora, demora. Si el enemigo no te puede parar, te demora, ¿sí? Y si no te puede demorar, te acelera, ¿sí? Pero el enemigo no se queda quieto. Entonces te quiere demorar, no, acabarán en un día, no, obviamente no, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas, o sea, obviamente pura duda, no, es que eso no funciona en esta ciudad, eso no funciona en Colombia, eso de los milagros, no, eso ya no funciona con los jóvenes, eso de hablar en lenguas, eso ya no funciona, eso de orar, hacer devocional en la empresa antes de empezar o dedicarle a Dios un día, un tiempo. ¿Cuál es la empresa que más está creciendo a nivel mundial de comida? ¿Sí? Mucho más, o sea, porcentajes locos, más que McDonald's, que todo. Chick-fil-A, ¿qué tiene Chick-fil-A? Tal vez ustedes han escuchado Chick-fil-A, no se mandan uno en el chat si han escuchado Chick-fil-A, sino Chick-fil-A es una compañía de comida rápida de pollo y ellos lo que tienen es que ellos no abren los domingos porque es una compañía explícitamente cristiana. ¿Sí? Que ellos apoyan temas pro vida, apoyan temas en contra de la comunidad LGBT, de todo esto, de los trans, todo, y ellos no abren los domingos. Ellos no abren los domingos, sí o sí. Entonces ellos de por sí tienen un día menos que todas las otras compañías. O sea, es loco que ellos tengan y ellos le pagan más a los empleados. Todos los empleados son súper bien pagos, todos son súper amables cuando tú vas a esos lugares y el menú no es tan grande. Y es inexplicable que ellos están como en una desventaja porque tienen un día menos que el resto, pero ellos cierran los domingos para que supuestamente sus trabajadores vayan a la iglesia y para honrar el día de Dios. Y lo que pasa es que son la empresa que está creciendo más, con más ingresos, con más ganancia de lejos que todas las otras empresas de comida en Estados Unidos y en el mundo. Es una cosa loca. ¿Por qué? Porque ellos deciden honrar a Dios. Sí, hay algo diferente que pasa cuando tú honras a Dios, pero bueno. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. O sea, constantemente hablando en contra de la fe. ¿Sí? Entonces, siempre que vas a construir algo en Dios, y ese es el primer punto, el enemigo se va a enojar. ¿Sí? Cuando tú construyes algo en Dios, sí o sí vas a tener batalla, pero también vas a tener respaldo. Pero aquí vamos a aprender cómo es la batalla. Lo primero, te van a hablar. Lo primero en esa batalla, te van a hablar en contra. Tú no puedes, esto no se puede, esto nunca se ha hecho, esto no se hace en Colombia, esto no funciona en este mercado, esto no funciona. ¿Sí? Son muy débiles, no tienen nada, no sirves para nada, no vienes de familia de dinero, no vienes de familia de esto, no, es que no eres tan espiritual, es que tú la verdad no hablas bien, es que tú la verdad no tienes carisma con la gente, es que tú, cualquier mentira que el enemigo te pone, es que tú no tienes tanto gozo, es porque tú no saltas como los otros saltan, es que tú no encajas, es que todo, ¿sí me entiendes? Todo el tiempo el enemigo mintiéndote para sacarte del propósito. ¿Qué dice? Nehemías dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El enemigo va a querer quitarte, y lo hablamos la última vez, la fuerza. ¿Por qué? ¿Cuál es su meta? Que tú te salgas. La Biblia habla de una carrera y muchos empiezan a ver persecución y empiezan a: hey, tú me estás tirando piedra, déjame parar de correr, yo voy a agarrar piedras y tú vas a empezar a tirar piedra a ti. Y el enemigo feliz. Que tú, frente a la persecución, te endureces de corazón y dices: no, ¿esta gente qué? Y yo empiezo a tirarles piedra. Y lo que el Señor te dice es: bueno, o sea, hay una frase muy famosa que me acabo de dar cuenta que no está en Don Quijote, pero es una frase muy famosa en España y dice, dice: Sancho, cuando los perros ladran es que estamos cabalgando. ¿Sí? Y no lo quiero decir, digamos, de manera mala, pero cuando tú estás cabalgando, ahí van a empezar a ladrar, a ladrar, a ladrar. ¿Pero qué quieres tú? Cabalga, 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 no te pares, ay no, lo otro, no, tú cabalgas.
Tú corres hacia el propósito, tú corres hacia lo que el Señor te dio. Tú no paras a salirte de la carrera por parar a conversar, a debatir, a decir por qué tú estás bien, por qué tus intenciones no fueron esas, por qué tú no hiciste algo malo, sino tú corres hacia lo que Dios te dijo y tú sigues corriendo porque la persecución va a estar, ¿sí? Y las personas van a hablar y ya, y yo corro. ¿Qué más tengo que hacer? Yo tengo que cumplir lo que el Señor me dijo, porque yo tengo que llegar a esa meta, yo tengo que pasar el balón hacia esa meta. Sí, si yo me paro y me banqueo yo mismo y empiezo a debatir y a pelearme con el otro, el enemigo feliz. Entonces dice, edificamos pues el muro, toda la muralla fue terminada hasta la mitad porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero esta es la clave, no pares de construir, no pares de construir. Vamos a ir al 6. Vamos a ir a Nehemías 6. Nehemías 6:1 dice, cuando oyeron otra vez, ¿quiénes? Sanballat y Tobías y Gesem el árabe, los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanballat y Gesem vinieron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. O sea, no puedes parar de construir, ¿sí? No puedes parar de construir. Yo hago una gran obra, él tiene visión, él tiene hacia dónde va. Yo hago una gran obra, no puedo ir. Qué pena, estoy enfocado. ¿Sí? Y muchas veces en tu enfoque, muchas veces en lo que el Señor te entregó, vas a tener que ser radical y no perder tu tiempo con gente que simplemente no está enfocada, no está en lo que Dios quiere. Y aún el enemigo los usa para mal. Hay gente que quiere pararte, quiere distraerte para mal, porque tienen en su corazón algo malo. Pero tú tienes que decir y en tu corazón entender que haces una gran obra, entender que eso no es orgullo, entender que Dios te llamó para grandes cosas y el momento que tú te lo crees, actúas diferente. Actúas no como una persona del común, sino actúas como una persona que dice, yo hago una gran obra, qué pena no puedo ir, ¿sí? Porque cesaría la obra y dejándola yo para ir a vosotros, ¿sí? Enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo le respondí de la misma manera. El enemigo va a querer distraerte de todas las... Ay, que tengo una noviecita, que tengo un noviecito, que llegó mi ex, ¿sí? Que llegó este amigo, esta amiga. No, es que no, tengo una gran obra. Uy, no, qué orgulloso, Nehemías, ¿cómo así que tiene una gran obra? ¿Cómo que entonces se estaría dejándola ahí para...? No, él tiene un enfoque y él sabe qué tiene que hacer. Y cuando va hacia eso, él camina. Y cuando él camina, el propósito de Dios se cumple, porque el propósito de él era restaurar los muros y él no iba a parar hasta eso. Tú tienes que encontrar eso y tienes que creértelo, ¿sí? Pero ¿qué pasó? El pueblo tuvo ánimo para trabajar, boom, de una. Pero ¿qué pasa? El enemigo envía para que se quite tu gozo, se quite tu fuerza, ¿sí? Que lo hablamos la última vez. Entonces empezaron, y dice, aconteció Sanballat y Tobías, los muros eran reparados, vieron que esto comenzaron a ser cerrados y se encolerizaron mucho otra vez y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. Entonces oramos a nuestro Dios, otra vez la oración, y por causa de ellos mismos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Sí? Si tú vas a entrar a un nivel que necesitas oración, necesitas intercesión, necesitas estar con Dios, necesitas saber ayunar. ¿Qué estamos haciendo nosotros como equipo? Nosotros estamos viviendo un poco de batalla, estamos viviendo un poco de victoria, pero asimismo nosotros creo que nunca hemos ayunado como grupo tanto. Nunca hemos orado como grupo tanto y el Señor nos mete a otro nivel y eso nos permite estar a otro nivel espiritualmente. Yo siento que estoy a otro nivel ahorita. Yo le decía al equipo, yo siento que proféticamente la palabra de ciencia me está fluyendo una cosa loca, o sea, como nunca me había fluido así que es y el otro día que predico, yo escucho una voz aquí y escucho un susurro y como un aire en mi oreja tangible y escucho la palabra Lina. ¿Quién es Lina? Pam. Y oramos por ella y es papá, papá, papá. ¿Pero por qué? Porque el Señor nos está metiendo a otro nivel espiritual, ¿sí? Entonces nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra, ¿ok?
no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Entonces, ya hablamos del punto número 1. El enemigo va a tratar de parar lo que tú haces. ¿Cómo? Hablándote e intimidándote. Número 2, va a tratar de infiltrarte y traer división para cesar, ¿qué? La obra. Entonces, ¿qué hablamos con la Torre de Babel? ¿Cuántos saben qué es la Torre de Babel? Génesis 11. ¿Cuántos saben? Mándenme uno en el chat lo que es la Torre de Babel. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y le dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es ¿qué? Uno. Y todos estos hablan un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues ¿qué? Descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Ok? ¿Y dejaron de qué? Edificar la ciudad. Cuando viene la división, tú paras de construir. Entonces, ¿qué quiere el enemigo? ¿Qué hablábamos ahorita en Nehemías? No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ello y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Qué quiere el enemigo? Acabarte. El enemigo quiere acabarte para hacer cesar la obra, pero gloria a Dios que es más grande el que está en nosotros que el que está en contra de nosotros. Gloria a Dios que es más, hay más con nosotros que en contra de nosotros. Y yo quiero que tú pienses conmigo, si el enemigo fuera así de poderoso como algunos lo pintan, todos estaríamos muertos, ¿sí? Porque el enemigo es así. El enemigo no solo juega sucio, él te quiere matar, pero tenemos un respaldo de Dios. Si yo no tuviera, si Dios no existiera, si Jesús no fuera más poderoso que el enemigo, yo no podría hacer nada de lo que hago. Ya el enemigo me hubiera bajado hace rato, porque le estamos quitando gente, le estamos quitando una generación, le estamos quitando una ciudad, le estamos quitando la alcaldía, le estamos quitando la desunidad en la iglesia, le estamos quitando los jóvenes, estamos quitándole al enemigo. Pero ¿qué pasa? Él nos quiere matar y quiere hacer cesar la obra, pero nosotros tenemos que estar enfocados. ¿Sí? Entonces, punto número 2, la división. Cuando no nos entendemos entre nosotros, cuando el Señor nos llamó a construir algo y no nos entendemos, hablamos otro lenguaje, ahí cae todo. En Blaze vimos una unidad tan fuerte que el Señor se pudo mover de forma sobrenatural como nunca, porque había una unidad. Hablábamos el mismo lenguaje, éramos uno solo, y ahí no nos pueden parar. Pero cuando entra la división y empezamos a hablar otro lenguaje, se cesa de construir la obra, la ciudad. ¿Ok? 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los pueblos abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales, no temáis delante de ellos, versículo 14, y acordaos del Señor grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno en su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban la obra y la otra mitad tenía lanzas. O sea, ¿qué significa? El consejo de ellos, ¿sí? A ver, versículo 15. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, por eso tienes que ser entendido en lo que el enemigo quiere hacer, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Ellos querían traer desunidad, querían traer intimidación, pero cuando se paran y dicen, acordaos del Señor, acuérdense de aquel que es grande y potente, aquel que hizo y declaró la victoria en aquella cruz, hizo exposición pública del enemigo, aquel que por medio de su sangre nos libertó y nos tiene aquí hasta ahora, aquel que ha hecho milagros una y otra vez. Entonces, aquel grande y temible, yo me levanto a pelear por mis hermanos, yo me levanto a no ser uno más débil para que otra persona pelee por mí, sino lo que Dios quiere levantar es unos que
que pelean por aquellos que no tienen fuerzas, que pelean por aquellos hermanos que están caídos, que pelean por aquellas mujeres, aquellos niños que no tienen fuerza, aquellos que no han entendido. Se levantan aquellos que son entendidos para edificar. Edificar, eso es lo que el Señor te ha llamado a hacer. Y el enemigo, por medio de intimidación, por medio de todo lo que el enemigo quiere hacer, quiere sacarte, ¿sí? Quiere parar que corras, ¿sí? De cualquier manera, por medio de la vergüenza. No, Señor, yo caí, entonces tú ya me olvidaste, yo me quedo sentado. Por medio de quitarte la esperanza. No, estábamos sentados sin esperanza, como si no tuviéramos salvación, ni Dios, dice la palabra. Por medio de la división, por medio de simplemente perder el enfoque y poner rencor en tu corazón. Hey, no, esta gente, es que la iglesia, ¿cómo así que nosotros tratando de construir a Dios y la iglesia es la primera que se levanta? Tengo noticias para ti. El gran enemigo de Jesús fue la iglesia, no fue Roma, fue el espíritu fariseo, fue la misma iglesia. Entonces, si tú te vas a poner bravo con la iglesia, que es el mismo espíritu que mató a Jesús por levantarse en contra de ti, entonces no estás corriendo, no estás para correr. Porque eso se va a levantar sí o sí, que se nos ha levantado a nosotros, la iglesia. Pero también hay iglesia que nos respalda, porque está el pueblo de Dios, están los hijos de Dios, y ya. Y vamos hacia adelante. Yo necesito seguir cabalgando. Yo necesito seguir, porque el enemigo me quiere sacar. Si yo entiendo que el enemigo me quiere sacar, lo primero que va a hacer es seguir. ¿Sí? Entonces, punto 1. ¿Sí? ¿Dónde íbamos? Al principio. El enemigo va a querer hablar para intimidar. Punto 2. ¿Sí? El enemigo va a querer tratar de sacarte, tratar de que pares de construir. No pares de construir, estás haciendo una gran obra. ¿Sí? Esto es una palabra para alguien. No pares de construir porque estás haciendo una gran obra. Número 3, división y confusión para que pares de construir. ¿Sí? Y número 4, ¿cómo peleas? Ay, 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 me encanta este punto, Proverbios 28:1. Creo que lo tengo por acá, no sé si lo tengo por acá. No, Proverbios 28:1 dice, vayan rápido en sus Biblias y cuando lo tengan, escriban, estoy allí. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Otra versión dice, los perversos huyen aun cuando nadie los persigue, pero los justos son tan valientes como un león. Si tú vas a entrar en guerra espiritual, ¿cuál es otra palabra para justicia? Santidad. Por los justos cuando hablan son los que caminan con Jesús. Ya te voy a explicar en Salmo 1 qué es eso. Si tú quieres entrar en guerra, el Señor requiere de ti otro nivel de santidad. Yo me acuerdo que Milei, cuando él estaba corriendo para ser presidente en Argentina, él decía, tristemente o lo que sea, nosotros tenemos que ser los más limpios. Los de derecha tienen que ser extremadamente 100 veces más limpios que la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda sí va a sacar todo lo de adentro. Y si nosotros llegamos a tener un esqueleto adentro, no lo van a sacar. ¿Sí? ¿Qué pasa a nivel espiritual? Tú, cuando estás en santidad, cuando estás limpio, cuando caminas, pero es que es difícil para el Señor encontrar a alguien que camine así. Pero cuando encuentra a alguien en santidad que no tiene algo escondido allá, entonces eso crea en ti valentía. Crea en ti valentía para orar. Crea en ti valentía para moverte. El pecado lo que más te quita es esa valentía, esa boldness para poder orar delante de Dios, para poder pedirle cosas a Dios, pero también para moverte. Cuando tú entras en un nivel, entonces si tú estás con corrupción adentro, si tú estás con corrupción, con negocios corruptos, te estás robando la plata, estás moviéndote en falta de santidad, tienes un poco de mujeres allá abajo y estás teniendo fornicación con todas, entonces claro, eso va a venir a la luz. Entonces te quita la valentía, por eso tú ves mucho, no toquemos mucho. No toquemos mucho, no entremos mucho, pero cuando el Señor te entrega ese siguiente nivel de santidad, tú tienes otro nivel de valentía, porque tú entras a esa guerra y tú dices, el amparo los ha dejado a ellos y el Señor está conmigo. El amparo de ellos se ha ido y el Señor está con nosotros. Entonces yo camino en esa valentía y yo camino en esa victoria. Pero cuando tú vas a entrar a guerra, el Señor requiere de ti otro nivel. Y en medio, un subpunto allí, Salmo 1. Es muy importante con quién estás. Es muy importante con quién estás. Salmo 1.
Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan, ni qué, andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados en la orilla de un río que siempre dan fruto, que cuando dan fruto, siempre dan fruto en su tiempo, y sus hojas cuando se marchitan, nunca se marchitan. ¿Y qué? Y prosperan en todo lo que hacen. ¿Qué es? Con quien estás afecta tu llamado. Las personas con las que te rodeas afecta tu llamado, afectan tu llamado, ¿ok? Tú tienes que estar alrededor de gente que te va a llevar más cerca a Dios y más cerca al propósito. Si tú estás con gente que no tiene propósito, que no tiene nada hacia dónde van, que no tienen vida, que solo quieren estar con mujeres, que solo quieren estar en drogas, que no tienen propósito, que solo quieren tomar, que solo trabajan para tomar y para gastarse el dinero en vez de construir algo, tú te sales, afecta tu llamado porque dice, bienaventurado. Sí, bueno, es que yo me sé la Reina Valera, bienaventurados, bendecidos los que no andan en consejo de mal, ni andan con pecadores, ni se juntan con problemas. O sea, esos son los que reciben la bendición de Jehová. O sea, sí afecta tu llamado con quién estás. Sí afecta. Roboam, y no les voy a leer esa historia, pero Roboam es el hijo de Salomón. Roboam tenía sus amigos y Salomón ya venía con hartos impuestos y el pueblo le dijo, o sea, no nos subas los impuestos porque, o sea, ya estamos re mal, no nos suba más los impuestos. Los amigos dicen, no, tú tienes que ejercer autoridad y subirles a todos los impuestos para que respeten. Y los viejos le dicen, los ancianos le dicen, no subas los impuestos porque el pueblo se te va a rebelar. Él escuchó el consejo de los que estaban alrededor de él, que no eran buena influencia, que eran sus amigos. ¿Y qué pasó? Le subió los impuestos y se le rebeló todo el pueblo y le mataron a un general y luego se van 10 tribus y 2 tribus se quedan con él. Porque con quien estás afecta tu llamado. ¿Ok? Hay un cargo en Estados Unidos que se llama el RICO. Y el RICO significa que solo por estar conectado con una organización criminal o por haber estado conectado con un crimen, tú también caes. Y esa es la manera que ellos usan para hacer caer a los mafiosos, a todas estas personas que son grandes, que no tienen, digamos, una manera de hacerlos caer a ellos, porque ellos están usualmente muy limpios, pero los conectan con una organización criminal o los conectan con un crimen y ahí de una caen. ¿Sí? Hasta P. Diddy cayó por medio del RICO. ¿Sí? O personas así cayeron por medio del RICO. Es una ley que sacaron para hacer caer a estos mafiosos. Entonces, ¿qué pasa? Solo por estar conectado, tú caes. Y asimismo, solo por estar conectado, tú subes. Entonces, tú tienes que mirar bien con quién estás a tu alrededor. Están siendo las conversaciones con las que estás edificantes, te están llevando hacia un lugar, estás fortaleciéndote en el Señor, están llevándote a ayunar, a orar, a buscar a Dios, a buscar tu propósito, están llamando tu propósito de dentro de ti, lo están sacando, o son las personas que te dicen, no, la verdad es que tú sí eres muy débil. La verdad es que tú sí eres muy débil y además tú has cambiado, estás muy fanático, ¿sí? Tú tienes que cuidar con quién estás. Entonces, voy a hacer un recap porque no quiero abrumarlos con tanto, pero les estoy enseñando a batallar. Un recap, ¿qué es? Siempre que tienes un propósito, siempre que vas a edificar, se van a levantar Sanballat y Tobías. Se van a encolerizar, dice la Biblia, se van a enojar tanto porque estás construyendo. Así que cuando ellos se enojan, cuando tú construyes, tu llamado es no parar de construir. Primero, no pares de construir. ¿Sí? No escuches su intimidación, no pares de construir. Segundo, no permitas que te dividan y te confundan, porque el llamado para sí, por medio de la división y la confusión. Tercero, la santidad produce valentía. Cuando tú tienes esa santidad, te da la valentía para estar listo para ir a la guerra, porque ellos van a querer tratar de sacar algo, pero el que nada debe, nada teme. Entonces yo no te, hey, papá, vamos, encontrémonos pues. ¿Por qué? Porque yo tengo a Jesús conmigo y yo sé que Él va conmigo. ¿Sí? Yo sé que yo no estoy haciendo por esto, por ambición propia, tengo un poco de pecado atrás. No estoy haciendo esto por avaricia, me estoy robando un poco de dinero, porque eso sale.
porque tú estás entrando a la guerra, ¿sí? Sino yo estoy allí. El justo es valiente como un león. Y cuida a las personas a tu alrededor, ¿ok? Último punto. Último punto. Espero estén tomando nota, ¿no? Último punto. Tu enemigo siempre cometerá un error fatal. Tu enemigo siempre cometerá un error fatal. Esto va para empresa, esto va para ministerio, esto va para cualquier cosa que el enemigo, que Dios quiere que tú construyas. Y el enemigo te pone una persona que te la tiene al rojo. Lo he visto una y otra vez. Yo contaba esta historia a mis papás. Mi mamá, una persona se la agarró al rojo cuando ellos tenían una empresa de casa de cambios. Una de las casas de cambios, el hombre se la tenía al rojo, al rojo, al rojo. Entonces se burlaba de ellos, o sea, era así como si fuera Zambalat. Se burlaba de ellos, iba en contra de ellos, les decían que no funcionaban para nada, que estaban en corrupción, que como así se burlaba de que ellos servían a Dios, que como así que Dios es el que les da la tasa, todo eso. Pero siempre cometen un error fatal. Entonces yo quiero que aprendas esto y vamos a ahorita a leerlo. Así como los hijos de Dios están ungidos para prevalecer y para tener victoria cuando tú caminas con Él, que lo vas a leer en Josué 1, ¿sí? Se van a levantar en contra de ti, pero tú camina conforme a los mandatos, medita en la palabra y no importa quién se levante, no van a prevalecer en contra de ti. Los ungidos, los hijos de Dios están ungidos para prevalecer. Asimismo, los del enemigo, ¿sí? Están ungidos para cometer errores, ¿sí? Y sus movimientos agresivos causan errores. Cuando tengas a tu enemigo así, ellos van a tratar de ser agresivos, entonces te van a tratar de hablar en contra de ti, van a tratar de lanzarte una, especialmente si estás en negocios, lanzarte una tutela, lanzarte una demanda, lanzarte algo, y en su agresividad van a cometer un error. Y esto es guerra. Cuando tengas a tu enemigo, tienes que acabarlo. Cuando tengas a tu enemigo, especialmente a nivel espiritual, tienes que acabarlo. ¿Sí? ¿Qué aprendí yo? Hay que acabarlo. ¿Qué hizo Saúl? Dios le dijo a Saúl, hey, Saúl, mátalos a todos. O sea, no estoy hablando que ustedes los van a matar, pero Saúl, hey, ve y mata a toda esta gente y al rey. ¿Y qué dice Saúl? Saúl mató a todos excepto al rey. Y cuando no lo mató, entonces ese rey luego es otro que viene en contra de ellos y les quita tierra. ¿Por qué? Porque Saúl no tuvo la valentía de decir, esto acaba ya. Y así como somos mansos como palomas, somos sagaces como serpientes. Entonces el enemigo va a tratar. Entonces, ¿qué pasó con mi mamá? Este hombre trató de levantar una demanda contra ellos, hablaba en contra de ellos todo el tiempo. Y hubo un momento que se le hizo una investigación, ¿sí? Y él estaba en corrupción. ¿Y qué pidieron? Pidieron que ayuda de mis papás. Y ellos sabían que estaba en corrupción. Estaba ahí y mis papás ayudaron y la persona terminó en la cárcel por corrupción, pero fue la oportunidad que el Señor entregó para que esa persona que se las tenía el rojo y no quería seguir, que ellos siguieran al siguiente nivel, fue la oportunidad para sacarlo del camino. ¿Cómo? No es haciéndolo trastabillar, no es haciendo corrupción, no es, sino que lo tienen ahí, hay que acabarlo. ¿Qué pasó? Esta persona fue a prisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hizo las cosas en contra de Dios, porque fue en corrupción, porque andaba en una corrupción horrible, lavado de activos, un poco de cosas, ¿sí? Pero también cuando esta persona fue a prisión, fue sacada, mis papás de una siguieron al siguiente nivel y llegaron a otro nivel en empresa, de una al mismo tiempo. Como que esta persona ganaron una batalla y siguieron al siguiente nivel, ¿sí? Y llegaron al siguiente nivel y ahí pusieron la financiera. Y después de esa financiera pusieron el banco. O sea, ¿qué pasó? El enemigo trató de hacerles así, pero ellos tuvieron la valentía de decir, cuando tengo al enemigo, cuando tengo a mi enemigo delante de mí, yo lo acabo. ¿Qué pasó con Amán y Esther? Vamos a ir rápidamente allá, ¿ok? Esther 7, del 7 al 10. No quiero abrumarlos, pero sí quiero darles las herramientas. Esther 7, del 7 al 10. 7 al 10. Dice, entonces el rey enfurecido se levantó de un salto y salió al jardín del palacio. Amán, que es este espíritu que se mueve hasta este día, que se va a levantar usualmente. Amán, en cambio, se quedó con la reina Esther para implorar por su vida, porque sabía que el rey pensaba matarlo. En su desesperación se dejó caer sobre el diván donde estaba reclinada la reina Esther. O sea, en su desesperación, la desesperación le hizo cometer un error. Hizo una más.
Justo cuando el rey volvía del jardín del palacio, el rey exclamó, ¿hasta se atreve a atacar a la reina aquí mismo en el palacio ante mis propios ojos? Entonces, en cuanto el rey habló, sus asistentes le cubrieron la cara a Amán en señal de condena. O sea, el enemigo va a hacer una más, una extra, y ahí tiene que caer. ¿Listo? Entonces, somos sagaces, ¿sí? Somos mansos como palomas, sí, pero cuando se levantan ciertas cosas, tú tienes que ser sagaz. Hay momentos en el que el Señor no te pide misericordia en esos momentos. Él te pide, sácalo del camino. ¿Por qué? Porque el Señor, o sea, Dios sí es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios que avanza su reino. Y por eso nos dan la palabra, las maneras de vencer, porque ciertas personas siempre se van a levantar, siempre se va a levantar una mano, siempre se va a levantar Sanbalat, siempre se va a levantar Tobías, siempre se va a levantar los fariseos, siempre se van a levantar y el Señor nos da la manera de vencerlos. Yo quiero que veas que todo esto es ungido. ¿Cómo es ungido lo de Esther? Ayuno y oración. ¿Cómo es ungido lo de Nehemías? Ayuno y oración. ¿Cómo es ungido todas estas personas que vencieron en el espíritu? José, Daniel, ayuno y oración. Entonces, tu primera arma es el ayuno y la oración porque te va a mantener santo. ¿Sí? Te va a mantener santo para producir valentía en ti. Te va a mantener con los ojos abiertos para que no entre la división. ¿Sí? Te va a mantener con fuerza espiritual para no parar de construir. Te va a mantener entendido en los tiempos para que cuando tu enemigo comete ese error, tú lo acabas. ¿Sí? Y te va a mantener escuchando el Espíritu para ver quién está a tu alrededor. Amén. ¿Claros? ¿Claros? ¿Nos vamos a comer al enemigo o no? Amén. Entonces, chicos, como papitas para... Eso, tocó acabarlos. Entonces, voy a hacer un resumen breve más, ¿sí? Para que ustedes se acuerden. Primero, palabra para alguien. No pares de construir, estás haciendo una gran obra. No pares de construir, estás haciendo una gran obra. Segundo, no permitas que la división entre. Tercero, no permitas que te falte la santidad, que es lo que te va a dar la valentía. Número 4, cuando el enemigo se levante, siempre va a cometer un error fatal. Entonces, se ha entendido, se ha entendido, se ha entendido con quién andas, se ha entendido qué estás haciendo, se ha entendido quién se levanta delante de ti y quién es tu Dios. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Lo tenemos claro? Vamos a comerlos. Vamos a comerlos al enemigo como pan. Como pan. Vamos a tomarnos esta ciudad. El Señor nos está dando más y yo quiero fortalecerte, porque Nehemías 4 dice, no, es que les faltó la fuerza, ¿sí? Pero luego, cuando entendieron, entonces volvieron a construir. Entonces yo quiero, amén o no amén, ¿sí? Amén o no amén. Entonces yo quiero que tú no pares, no te desanimes, no permitas que la intimidación del enemigo, no permitas, nosotros estamos viendo un poco de vainas, ¿qué? Vamos para adelante. ¿Sí? Si yo sé algo, es que si estoy impactando, si se están levantando, si se están encolerizando, es porque estamos construyendo algo. ¿Ven? Ahora, Padre, gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Señor, yo te pido que este entendimiento llegue a nosotros, a nuestras mentes, a nuestros corazones. Que tú nos permitas entender que vivimos en un mundo que tú estás avanzando tu reino y que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella, de tu iglesia, de la que se mueve, la que ayuna, de la que ora, de la que te busca constantemente. Gracias, Señor, porque ninguna intimidación, ninguna palabra del enemigo prevalecerá en contra nosotros. Ninguna división en el nombre de Jesús prevalecerá contra nosotros. Que nos quieran cambiar el lenguaje, Señor, no se puede. En el nombre de Jesús, no lo permitimos. Padre, que de ninguna manera pararemos de construir y de correr hacia lo que tú estás haciendo. Padre, danos discernimiento con quiénes estamos andando, quiénes están a nuestro alrededor. Danos discernimiento para ser entendidos en los tiempos y saber cuándo un enemigo se levanta, pero cuándo es la oportunidad que tú nos das para sacarlos también del camino. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que somos tus hijos. Danos esa santidad que produce valentía y danos esa valentía que es producida por la santidad.
Queremos esa valentía para ir en contra y conquistar aquello que el enemigo había tenido por tanto tiempo. Queremos esa valentía para saber, Señor, que si tú estás con nosotros, no hay nadie contra nosotros. Que el enemigo no puede hacer nada en contra de ti, porque tú ya lo venciste en la cruz. Esa valentía de saber y creer que tú, lo que tú nos has dicho, es verdad. Y eso es lo que se va a cumplir. En el nombre de Jesús, te amamos, te honramos y qué gozo es servirte, que nuestra esperanza esté puesta en ti, en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, en aquel que es grande y temible, Señor, y aquel que es poderoso en batalla. Gracias, Señor, porque cada batalla trae un botín y cada batalla trae una victoria y vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria. Tú estás con nosotros y por eso tenemos el espíritu de poder, amor y dominio propio y no un espíritu de cobardía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a parar. Amén. Amén o no amén. Amén o no amén. Chicos, unos anuncios.